Dice que ustedes están pero las fiestas y las novedades pues que tiene un punto muy corto, que la reformación antes tenía un video ya están en esta de cuántas vidas de todo se lo contaba así. Bueno, vamos a comenzar, continuar con esta clase. Me tocaban 3 horas. Me tocaban 3 horas. Ya como vamos a tomar horas de 2. Bueno, entonces el tema es la psicología. La psicología de la víctima gay. Es un tema, pues digamos, hasta cierto punto novedoso. Pero la clase que vamos a ver, está tomada con Michael y María. Ese traje de María se llama Pincus, se apellida Pincus. Él vive en el norte de Italia y se ha dedicado a la vida de la psicología. Entonces, lo que vamos a ver, que refiere a la investigación que este Fray María hizo acerca de las cualidades de la psicología de la Virgen María. Según el método de un psicólogo muy famoso que se llama Carl Gustav Jung. Entonces, pues vamos a comenzar con esta explicación. La primera. Dice este hombre que como objetivo nos proponemos hablar de María de Nazaret desde el punto de vista de la psicología. Yo les voy a dar este PowerPoint. No es necesario que apunten. Prefiero que atiendan en este momento. Que pongan toda su atención en la pantalla. Entonces allí tenemos lo necesario, lo fundamental
tanto para hacer el examen como para comprender a qué se refiere esta hipótesis, esta teoría, esta manera de estudiar la personalidad de la Virgen Santísima. Dice que la estudiamos desde el punto de vista de la psicología, porque en la actualidad no hay ninguna posibilidad de estudiar directamente su personalidad, puesto que ya la Virgen ya está en el cielo, ya no podemos entrevistarla en un diván con un psicólogo para que nos diga qué piensa, qué siente, qué opina. Entonces dice este autor que a pesar de que no tenemos elementos suficientes, sin embargo, Para descargar, ¿para qué? para descarga, por Ya lo está descargando. ya, descarga. Y vamos a más otro. Ya los envío, no todavía. Todavía no. Que lo que está haciendo Es que ese todavía no lo han mandado. es otro PowerPoint, ese es un Word. A ver, busca el PowerPoint que necesito. Yo no está bien. Y esto todavía no lo ha mandado. Pues que ya aquí escribe. Y psicología, lunes, entiende de algo. Sí, Ese es el de Capria. Ese es otro. Estamos viendo que nuestro propósito ha sido que atiendan las pantalla con su celular. Se van a hacer bolas, son dos formas diferentes. O tienen dos cerebros. Uno para entender el tema y otro para acá. no. Entonces, por favor, no vean su celular, sino prefiero que atiendan lo que estamos explicando, porque eso es un poco intrincado con la terminología, y porque son hipótesis científicas, no están del todo comprobadas. Entonces, esto que dice el autor Lucio, se llama Lucio Pincus, dice que para apoyarnos en el estudio de la psicología de la Virgen María, tenemos los textos del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los textos del Nuevo Testamento en donde se habla de la Virgen? Lucas, Marcos, Juan, Hechos, Hechos es lo mismo. Y el otro, el último libro del Apocalipsis. El Génesis es el primero. O sea que tú estás al revés. Cuando se te pregunta por el último de los libros, dices Génesis. Entonces, los textos del Nuevo Testamento son los que nos sirven para estudiar la personalidad de la Virgen María. Eso es lo que dice aquí este autor. Y luego también dice que otro elemento que nos ayuda es la influencia que ha ejercido a lo largo de la historia. Porque en todos los países hay imágenes de la Virgen. En muchos países ha aparecido la Virgen y la devoción a la Virgen está vigente en muchos países. Bueno, pues ese es el segundo elemento que le va a servir a este autor, Lucio Pincus, para hablar, definir qué cosa es la psicología de la Virgen María. Entonces, pues con esa intencionalidad, dice que otra consideración para llevar adelante este estudio es que ningún ser humano puede entrar en relación con la realidad
si no vive su experiencia con esa realidad a través de su propia psicología. No es lo mismo la psicología del hermano que la del hermano Jason. Los Franklin tienen una psicología propia. ¿A qué se refiere de la psicología? Pues se habla de un aparato psíquico. ¿En qué consiste el aparato psíquico? ¿Alguien ha oído hablar de eso? Sí. Pero ¿en qué consiste? ¿Cuántos elementos contiene? La psiquis. El aparato psíquico está constituido por el yo, el ello y el super yo. El ego es lo mismo que el yo. El yo es lo mismo que el ego. No son dos cosas diferentes. Y el ego no es el egoísmo. No, es la Es que es la teoría del egoísmo. hay un código. Ese es un cantante. Se llama San Sí, como bien. Yo digo silent porque se pronuncia en inglés silent. Pero ¿cómo se escribe? Sigmund Freud. Sigmund Freud. Sobre el nombre, que en español, ¿cómo se traduciría? Simón Freud. Pues ahí está la conclusión que tú haces. Porque en español es Sigmundo. Sigmundo. No Simón. No puedo llamarle Sigmund Freud. Sigmund Freud. Decir el nombre como es el original. Sigmund. Está bien. Está bien. Entonces, el señor inventó la teoría de la personalidad, está constituida por el aparato psíquico. Todos los seres humanos tenemos un aparato psíquico, así como tenemos un aparato digestivo, un aparato circulatorio, un aparato muscular. ¿Cuál es un sistema? Sistema muscular, aparato digestivo. ¿Qué otro aparato tenemos? Circulatorio, respiratorio. Bueno, así como la naturaleza biológica, este autor dice que en nuestra psicología tenemos un aparato que está constituido por tres elementos: el yo, el ello y el super. Entonces, pero dice que cada individuo se acerca al conocimiento de la verdad según sus propias cualidades de ese aparato psíquico. Entonces, que tenemos que, ese es el otro elemento que toma en consideración este autor para decirnos que podemos comprender lo que significa la mujer de Nazaret para la experiencia humana. Porque aquí habla de cómo la Virgen ha influido a lo largo de toda la historia, con las devociones, las apariciones, las fiestas, las imágenes, los santuarios, las advocaciones. A lo largo de la historia, la Virgen ha influido en el ser humano. Y entonces, la personalidad de María se puede estudiar también a partir de lo que Jesucristo hizo, de lo que Jesucristo pensó, ya que él fue formado por la Virgen Santísima desde su niñez. Entonces también al recurrir nosotros a la figura de Jesucristo, podemos ver en qué consistió la formación que la Virgen Santísima le dio a su Hijo Jesucristo. Y ese es otro elemento para acercarnos al conocimiento de lo que es la psicología de la Virgen María. Por tanto, considerando las características de Jesús y las nociones que hemos señalado, o sea, lo que dice el Nuevo Testamento, lo que dice la devoción a la Virgen a lo largo de la historia, podemos
identificar el papel materno de las energías emotivo-afectivas con las que la Virgen Santísima educó a Jesucristo y con las cuales ella misma vivió. ¿Cuáles son esas, dice aquí, energías emotivo-afectivas? Pues básicamente son los sentimientos, pero dice él que la Virgen Madre debía ser una personalidad dotada de una excepcional fuerza de ánimo, ya que era capaz de manifestar las más exquisitas sensibilidades, las más finas, las más delicadas, las más elaboradas cualidades de la psiquis humana, como son la amistad, la ternura, el entusiasmo y la compasión. Estas son las cualidades que dice este autor que hay que estudiar para poder derivar de allí la psicología de la Virgen María. Entonces, pues este autor va a tomar también de los elementos del Nuevo Testamento, como es el cántico del Magnificat, también cualidades psicológicas de la Virgen María, ya que en ese cántico ella muestra los fermentos más significativos de la cultura de su época. Entonces estamos en un ámbito cultural, como la cultura judía formó la mentalidad de la Virgen Santísima, cómo ella se relacionó con esa cultura a través de su psicología, a través de su ego, de su yo, perdón, es lo mismo ego que yo, el yo, el super yo y el ello, que según la teoría freudiana son los tres elementos que caracterizan la psicología de cualquier ser humano. Entonces, para eso este autor va a proponer otro tema de investigación que también está en el Nuevo Testamento, que es la anunciación. Con este relato que está en el Evangelio de San Lucas, podemos encontrar una experiencia en donde la Virgen muestra una alta capacidad de control de sus reacciones y de la situación. Entonces ahí ya está una cualidad de la Virgen, de la psiquis de la Virgen María, que es la capacidad de controlar sus reacciones, de controlar su situación. Conduce un diálogo del modo más adecuado. En el momento de la participación en que muere su hijo, también María supo mantener una lucidez tales que su hijo pudo confiarle el origen de la iglesia naciente. Es decir, que la Virgen Santísima fue capaz de asumir también ese encargo de Jesús cuando le dice, ahí está tu hijo, señalándole a Juan el Evangelista. Entonces la Virgen, dice aquí este autor, Lucio Pincus, que también en ese momento en que muere Cristo en la cruz, ahí también la Virgen demuestra una capacidad de mantener una lucidez y una conciencia de lo que estaba sucediendo, que son cualidades de la psiquis de la Virgen. Por ello, también dice que esa capacidad de la Virgen se manifestó también en el momento de la Pentecostés y que allí ella, la Virgen, se muestra como un punto de referencia y como un factor que unifica a los creyentes asustados, que eran los discípulos, los apóstoles. Estaban temerosos de que también a ellos los fueran a crucificar. Pero pues ahí estaba la Virgen como elemento, dice este autor, elemento unificador, que unificó a la comunidad cristiana. Y eso también es un detalle que este autor va a utilizar para describir la psicología de la Virgen. Más amplia es la aportación que la psicología puede dar a lo que la figura de María significa para la experiencia del mundo. O sea, pues todos en el mundo reflexionamos acerca de la vida de la Virgen
descubrimos cuáles fueron sus capacidades, sus cualidades, sus sentimientos, sus emociones, de qué manera se relacionó con el mundo exterior, de qué manera ella fue capaz de mantener una solidez, un equilibrio en su estado de ánimo, que tiene que ver con la psicología de todo ser humano, hasta los niveles inconscientes de la personalidad. Porque aquí el tema de los aspectos de la inconsciencia, del ello o del superyo, forman parte pues también de la psicología de cada ser humano, pero en este caso de la Virgen, que es lo que estamos estudiando. A fin de comprender, es necesario escoger un modelo de personalidad que nos ayude a interpretar las cualidades de la personalidad de la Virgen Santísima. ¿Qué tipo de personalidad tenía la Virgen? Pues ahí también hay hipótesis, ¿verdad?, que dicen que hay varios tipos de personalidad. Una personalidad que es muy temerosa, una personalidad que es muy arriesgada, una personalidad que es muy liberal, muy arriesgada en la búsqueda de las experiencias humanas. Entonces dice este autor que hay que ver de qué tipo de personalidad vivió la Virgen Santísima. Y para ello dice este autor que el método es el de la psicología analítica que descubrió Carl Gustav Jung. En esa hipótesis del autor alemán, discípulo y amigo de Freud, pues se habla sobre todo de los arquetipos. Los arquetipos que son funciones psíquicas originarias. ¿Qué significa eso que sean funciones psíquicas originarias? Pues es una función como hay una función del sistema digestivo que funciona para que el alimento pueda distribuirse a todo el cuerpo. Esa es la función del sistema digestivo. Pero aquí habla de la función del arquetipo. Los arquetipos son como estructuras mentales que se pueden encontrar en cualquier parte de la humanidad, sobre todo en las culturas. Entonces, esa va a ser la hipótesis que va a trabajar este autor, Lucio Pincus, acerca de la psicología de la Virgen María. Entonces, dice él que los arquetipos son instancias psíquicas fundamentales de la especie humana. Es decir, son como los órganos de los sistemas biológicos. Pues tenemos un órgano que es la boca, un órgano que es el estómago, un órgano que es el intestino, pero todos forman parte del sistema digestivo. Entonces aquí también dice este autor que la psicología humana también funciona de acuerdo a módulos de comportamiento que son funciones psíquicas fundamentales del ser humano. En otros términos, aquí tiene la definición de lo que son los arquetipos, modos de reacción, productos de las experiencias positivas y negativas que la humanidad ha realizado. Entonces, como ven, aquí está la definición central de lo que va a buscar este autor en la psicología de la Virgen. Modos de reacción. ¿De qué modo reacciona Jason ante la bandeja paisa? Pues se le abre el apetito y comienza a secretar con los gases. ¿Y de qué modo reacciona, pues, por ejemplo, el padre Camarillo a la bandeja paisa? Dice, no, yo prefiero no comer grasa.
Ah, pegando con todo. pero no comió chile. ¿Verdad? Entonces son diferentes modos de reacción, dice aquí, modos de reacción, resultado de las experiencias positivas y negativas. En la actualidad el padre Camarillo no come chile. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta que el chile le produce unas agruras que nunca se le quitan y que esas agruras le llegaron a afectar hace como medio año porque se le anidó una bacteria, el Spilobacter pylori, que fue el que le causó esa tenía aquí en el esófago. Entonces, como ya sabe a qué le tira cuando come chile, pues ya dice, oye, no como chile. Estamos ilustrando aquí lo que son los modos de reacción. Estamos utilizando ese ejemplo de la comida, del chile y de la personalidad del padre Camarillo para decir que hay formas diferentes de reaccionar. Alguien de los indonesios, ¿quién come chile? Sí. Bueno, pues es diferente el modo de reaccionar de los indonesianos, a diferencia de lo que reacciona el padre Camarillo. Entonces aquí los arquetipos, atiendan esto por favor, los arquetipos son modos de reacción que resultan de las experiencias positivas o negativas que hemos vivido cada uno de nosotros en relación con los eventos más importantes de la propia existencia. Pues, por ejemplo, ¿cómo reacciona el examen? Que de repente voy caminando por la calle y oigo que están usando un rosario de una casa. Y me pongo a pensar que gente tan devota, pero si vas a una casa y digo, y oigo que están usando los... ¿cómo me trató? Pues es otra manera de reaccionar, ¿no? Están usando porque Dios le perdona y... Entonces son experiencias, dice aquí, positivas o negativas de la humanidad en relación con los eventos más importantes de la propia. Entonces, por ejemplo, ¿de qué manera pueden reaccionar los papás a un niño que se ahogó? Un niño de 10 años que está en la fiesta, los papás no se dieron cuenta que el niño se fue a la alberca de la casa y se ahogó el niño. Probablemente ahora van y entonces me dijo que está en la alberca. Así. Entonces, es una manera de reaccionar frente a una, digamos, una beca, un medio de utilización diferente de que podemos tener cada uno de nosotros que vamos y nos estamos luchando, yo no estamos con el de la beca. Es otro modo de reaccionar. A eso se refieren los arquetipos. Modos de reaccionar ante experiencias positivas o negativas que la humanidad ha realizado. Y aquí tenemos un poco la foto de estos señores, de este señor Carl Gustav Jung, que inventó este método de estudio de la personalidad que se llama psicología analítica. Entonces, por ejemplo, el encuentro con la figura del padre, con la mamá, la experiencia que puede tener una persona acerca del amor, o acerca de la enfermedad, o acerca de la muerte, acerca del odio. Son diferentes maneras de reaccionar de esa persona según la experiencia positiva o negativa que ha tenido antes, y que son modos de reaccionar y que están ya integrados en la conciencia. Entonces, como ven, aquí este autor habla de lo que es la conciencia. Sí, no. ¿Qué es la conciencia? Desde el punto de vista filosófico. A algunos de ustedes me pueden ayudar. ¿Qué cosa es la conciencia?
desde el punto de vista filosófico. Ustedes se acuerdan que conocen la conciencia. Está inconsciente de nuestra conciencia. Ustedes saben lo que es la conciencia. La conciencia es darse cuenta de la Eso, de lo que hace, de lo que está sucediendo. En cambio, cuando una persona está dormida, Consciente. se da cuenta, no tiene conciencia. Pierde la percepción de la realidad. Cuando está dormido, Bien consciente. porque se invierte. No, pierde. Pierde la conciencia. Pierde. ¿Cómo que le invierte? Pierde. Pierde, no invierte. Entonces, la conciencia es esto, dando cuenta. En cambio, cuando una persona está dormida, está borracha, Está equivocada, no es algo inconsciente. no tiene consciente de su conciencia. No tiene, bueno, está inconsciente. Pero esa es la conciencia psicológica. Ahora los podemos hacer una pregunta muy difícil. ¿Qué cosa es la conciencia moral? Que también es un funcionamiento con el Estado. bien y mal. Es darse cuenta de qué cosa, El bien. del bien o del mal. En eso consiste la conciencia moral. Si la conciencia filosófica o psicológica consiste en darse cuenta de lo que sucede alrededor, la conciencia moral va a ver si está bien o está mal lo que está sucediendo en el exterior, o lo que tenemos por decidir. Esa es la conciencia moral, darnos cuenta de lo bueno o de lo malo, esa es la conciencia moral. Pero la otra, la conciencia filosófica o psicológica, es darnos cuenta. Y se comprende cómo funciona la conciencia, porque cuando uno está dormido, pues no funciona la conciencia. Es inconsciente. O cuando uno hace una cosa y uno ya se me olvida, ay, no dejé mi pantalón, lo lavé porque no me acuerdo que lo puse. Lo que dio la conciencia de dónde dejó su pantalón. Entonces, el funcionamiento del ser humano, desde el punto de vista de la conciencia, que consiste en eso, darnos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces, aquí dice este señor que lo que propone él son los arquetipos, son modos de reaccionar ante una circunstancia positiva o negativa, y que son paradigmas ante las condiciones que vivimos y que nos hacen reaccionar de una manera positiva o negativa, y que están en la conciencia. Entonces dice que los arquetipos no los podemos alcanzar solamente porque lo que esperamos alcanzarlos. Dice que son modalidades, son esquemas, y pueden ser conocidos a través de imágenes simbólicas, tanto individuales como colectivas, y tales imágenes expresan la síntesis entre el modelo arquetípico originario y su modificación por una cultura, la vida de un individuo. Entonces, pues, no es lo mismo el arquetipo de la fe católica en México, donde veneramos a la Virgen de Guadalupe, al arquetipo de la devoción a la Virgen en Indonesia. En Indonesia, ¿cuál van a venerar con más frecuencia? Fátima. ¿Y qué otra imagen de la Virgen tienen por ahí en Indonesia? Lourdes. Lourdes, Fátima, No es la aparición. Lourdes. Ah, no, ya no tiene órgano. Como de la visión de la misión. Cuando se vuelve a parecer, no tenemos. No hay nada, pero sí. Yo creo que ya
de esta de Fray Pedro, sí. Él tiene una cultura que para hacer una procesión de San Jesucristo, los hombres del mar. En lanchas, en canoas, en chalupas. Es una cultura. Se van a la procesión en el mar, en lancha. Sí, Eso es diferente. La que por ejemplo va a ir caminando. Nadie que vea una campana de Guadalupe Sánchez. ¿Verdad que tipo de la luz? Flores Timor. Flores Timor. Flores Timor. Timor. Entonces es diferente de la producción. Bueno, eso está refiriendo este autor. Ahora en nuestro pueblo, ¿Perdón? En su pueblo no hay. en nuestro pueblo, Ahí no hacen devoción a la Virgen, pero no la lancha. No van a la procesión en lancha. Bueno, como ven, es diferente. Los peces se presionan. como despacio. Aparición. No ha habido todavía. Hay que pedirle a la Virgen que se aparezca. ¿Cómo? Ah, porque se portan bien. No aparece la Virgen porque se portan bien. Cuando no se porta bien la gente. Bueno, vean, ese es el tipo de diferencias que plantea aquí este autor acerca de la Virgen Santísima en las diferentes culturas, que son pues imágenes simbólicas que se presentan según la historia de un determinado pueblo, de una determinada cultura. Entonces, una cualidad de los arquetipos es que canalizan la energía psíquica. Un arquetipo canaliza la energía psíquica de un pueblo, de una persona, de una cultura. Por eso les pongo aquí esos rayos de luz que van de una torre a otra, porque están canalizando la energía. Pero en el caso de la persona humana estamos hablando de arquetipos que nos orientan, nos meten en un flujo de energía religiosa, un flujo de energía emocional, un flujo de energía psicológica. A eso se refieren los arquetipos de los que está hablando aquí este autor. Entonces también dice que hay que ver en qué consiste la dinámica de esos arquetipos, ya que pueden tener una polaridad positiva o una polaridad negativa, porque dependen de sentimientos, de expectativas o de imágenes. Y entonces podemos hablar de personalidades que avanzan en sentido positivo o personalidades que avanzan en sentido. Porque los arquetipos pueden ser para bien y para mal. Entonces, pues, aquí tenemos la expresión de lo que dice este autor para que comprendamos a qué nos estamos refiriendo. Y habla del arquetipo de lo femenino, ya que los arquetipos integran básicamente una identidad. ¿Y qué cosa es la identidad? Para que ponga atención a distinta. Ah, bueno, ¿qué le los convence?
La conciencia de Cristo. Cuando cuando la visitó el ángel, creo que se le ángel, ella se turbó, se dio cuenta de que estaba sucediendo algo raro, algo que no era cotidiano. Ahí está la conciencia de la gente que se da cuenta de las cosas. Cuando muere su hijo en la gente, se da cuenta de que su hijo está muriendo. Cuando oye a su hijo que le dice, ahí está tu hijo, en relación con Juan, ella se da cuenta. En eso consiste la conciencia del hijo, que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Otra pregunta. Otra pregunta. Algunas preguntas de la conciencia de la vida. ¿Alguna pregunta acerca de los arquetipos? Entonces ya vemos que son como focos de energía que orientan al ser humano para que responda de una manera positiva o de una manera negativa. Entonces, dice aquí que el arquetipo de lo femenino es un arquetipo fundamental para constituir la identificación de una persona. Y habla Gustav Jung de lo femenino. Dice que este arquetipo estructura a la persona, es decir, a una mujer, según su identidad sexual, entendida como un conjunto de características y cualidades que se encuentran de modo típico en la mujer, pero que también son integrantes de la madurez de todo ser humano. Es decir, que en los varones también encontramos cualidades femeninas. Y en las mujeres, pues, tienen cualidades femeninas. Pero los arquetipos podemos usar de una manera definitiva. Al individuo hace integrar ese paradigma, lo que dice Carl Gustav Jung, las estructuras. O sea, lo que estamos viendo pues son esas estructuras de energía psíquica que van conformando la personalidad de una persona humana, que puede ser masculino o femenino. Entonces los arquetipos nos van a dar cuenta de por qué un individuo está más orientado a las cualidades femeninas y por qué otro individuo está más orientado a las cualidades masculinas. Es lo que dice aquí este autor. Aunque con significado diverso, lo femenino se concreta en el hombre, en la persona, en distintas realidades, desde la figura materna hasta los otros modelos. O sea que la figura materna que tenemos todos desde que nacemos va a determinar en nosotros un arquetipo femenino de mamá. Y nos vamos a relacionar con nuestra mamá según el amor que nos tenga por el odio y el trato. Y mi mamá siempre me golpeó, siempre me dijo que estaba yo fuego. Y en el ejemplo me quería, no solamente el arquetipo femenino de mi mamá, que yo me voy a formar en mi conciencia en mi estilo. Por ejemplo, sacerdote. Estuvo trabajando para cuidar a ancianitas y que trabajó como que ancianitas. Y aquí se ve las ancianitas lo sigue el motor. ¿Por qué las mejor? Que nació por su mamá de misma que trabajaba con 6 empresas. Regresó de Benifacín, mi mujer. Porque su mamá la vendió a ella, a la niña, cuando era niña. Por 6 empresas. ¿Hizo verdad lo que se dijo? Sí, eso hizo. Con una, ya su mamá ya había acabado. Lo encontraba en todas las visitas a su mamá. Entonces, que ya le hace
dice, lo que dice aquí, Gustav Jung, de las reacciones negativas, decíamos acá. Dice, utilizadas a fin de integrar las experiencias, que puede ser positiva o negativa. O sea, un individuo que haya recibido amor de su mamá, pues siempre va a reaccionar con amor ante su mamá y a las personas que se parezcan a su mamá. En cambio, esta persona que fue vendida por su mamá, pues siempre reaccionó negativamente contra las personas que se parecen a su mamá. Entonces, a eso se refiere este autor del arquetipo de lo femenino. Dice que esta cualificación de la figura materna nace del modelo que tiene uno en su mente, en su vida, en su historia, y de los acontecimientos que vive con el encuentro de una mujer concreta, en este caso su mamá. Perdón, ¿qué hora tenemos? 11:47. O sea que nos faltan 3 minutos. Entonces, pues, aquí es lo que dice este autor. En esa tensión de el modelo arquetípico y los acontecimientos, la experiencia que tiene cada uno, hay en esa tensión entre lo que es digamos, el ideal, lo que quiero alcanzar y la experiencia propia. Dice Gustav Jung que ahí se expresan necesidades, como es la necesidad de ser protegido, como es la necesidad de tener un cuidado amoroso, de tener una vida religiosa, mediante imágenes simbólicas, y por ello encontramos las diferentes diosas en las culturas. ¿A qué diosa se refiere? La diosa de la justicia, la diosa de la belleza, la diosa del poder, la diosa del amor. Son pues imágenes, arquetipos de todas las culturas. En todas las culturas vamos a encontrar como el ideal de ser del amor, el ideal de ser de la justicia, el ideal de ser de la maternidad, el ideal de ser de la belleza. Entonces a eso dice Gustav Jung que se refieren los arquetipos. Y por tanto, el arquetipo de lo femenino ha tenido mucha importancia en la búsqueda de lo religioso por parte de la humanidad. En efecto, la necesidad del ser humano de encontrar respuesta a sus interrogantes siempre ha recurrido a imágenes simbólicas femeninas para encontrar la respuesta. El ser humano siempre ha integrado imágenes simbólicas femeninas y que la diosa madre pues representa al hombre que vive el misterio de la fertilidad y que supera la angustia de la muerte cuando se refugia con su mamá. El ser humano cuando ve a su mamá pues ve esa figura ideal de fertilidad y también de protección contra la muerte, que son sentimientos provocados por el arquetipo que vivimos cada uno de nosotros. Y entonces, para superar nosotros el sentido de soledad, dice este autor que en las culturas se originan el arquetipo de la diosa virgen. Este arquetipo pues es una imagen ideal que se genera a partir de las experiencias de todos los seres humanos de una cultura. Lo mismo la exigencia de conocimiento y de participar en el misterio de la divinidad genera varios mitos, varias imágenes arquetípicas. Y dice él que en general lo femenino es una de las respuestas que el ser humano en las culturas diferentes otorga a esos arquetipos femeninos. Vamos a ver más adelante
en qué consisten los principales arquetipos que vivimos en la religión católica. Y por lo tanto vamos a tomar un descanso. Martín, ¿qué tal? Ya una pregunta, por favor, la hacemos al inicio de la sesión de hoy. Muy bien, gracias. Sí, allá está entonces. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué ficha es la que es? 30. Sí, 31. Vamos a seguir con el Bueno, entonces estamos en descanso, entonces. Nada más, ¿estos documentos también nos los va a mandar Fray? Claro que sí. Ok. Gracias. Pero si tienen alguna pregunta ahorita podemos resolverla. Parece que no hay preguntas. No. Bueno,
la máxima capacidad de su feminidad. Y entonces, pues en la ley encontramos las imágenes sagradas de la Virgen, pero en todas las culturas hay representaciones de la mujer que representa, que expresa, que cumple en toda su plenitud con la feminidad. Entonces encontramos así diosas en muchas culturas, entre los griegos, entre los aztecas, mexicas, entre los vikingos. Entonces encontramos los arquetipos femeninos que corresponden a imágenes de mujeres, divinidades femeninas en sentido positivo, pero también encontramos arquetipos de imágenes femeninas negativas. Por ejemplo, la diosa Fortuna es una imagen de la mujer con la máxima capacidad de sus cualidades femeninas, que está representada pues así con ese cuadro de la abundancia, porque ya no salen todos los grupos, todos los hombres. Es una imagen arquetípica, la imagen de la diosa Fortuna. Por ejemplo, también hay otras imágenes arquetípicas que son imágenes simbólicas trascendentes. Y así encontramos, por ejemplo, en la cultura romana, las guardianas de los valores sagrados que estaban cuidando un santuario. Ahí en la ciudad de Roma, en la antigüedad, en el siglo I, II y III. Y por ello hablamos de profetisas, síbilas y mujeres que se encargaban del culto en esa cultura romana. Con ello podemos encontrar la importancia del arquetipo femenino en la experiencia religiosa. Y ello nos lleva a la descripción de cómo la personalidad humana de la mujer llega a expresar un arquetipo femenino inconsciente que se refiere a la simbolización de las instancias que perviven en una cultura acerca de la religiosidad, en esa cultura de cómo la mujer expresa esa experiencia humana femenina en su máxima plenitud. Y aquí a este autor le interesa describir el arquetipo de la mujer religiosa en el cristianismo. Y por ello dice él que podemos comprender los fenómenos religiosos, ya que en la actualidad estamos en condiciones de que contamos con una sistematización del dato religioso. En todas las culturas tenemos ya una sistematización de los datos de la religiosidad. En todas las culturas, la cultura romana, la griega, la cultura bizantina, la cultura mexicana. Entonces ya tenemos una sistematización de los datos que se femenino dentro de la religión. Y dice aquí este autor que esa sistematización sobre todo la encontramos en la revelación, es decir, en la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento, en donde se nos habla del arquetipo femenino de la mujer, es decir, la Virgen, en su expresión mejor descrita, en su comprensión de los fenómenos religiosos y en la actual sistematización teórica. Pero dice él que hay un riesgo de que ese arquetipo femenino se presente como funcionamiento de la psiquis y que ese arquetipo presenta ambigüedades. En la religiosidad popular tenemos pues también un arquetipo femenino que expresa el máximo de las cualidades femeninas de la Virgen, pero también en muchas culturas hay el sentido negativo
de las cualidades femeninas en la religiosidad que expresan los aspectos negativos de ese arquetipo femenino. Por ello, en las manifestaciones de la naturaleza religiosa, encontramos que pueden ser solamente proyecciones de la humanidad a las que no corresponde ninguna realidad trascendente. Es decir, que hay imágenes que nos representan el arquetipo femenino en su máxima expresión, ya sea positivo o negativo, pero que no tienen realidad en su manifestación histórica cultural concreta, sino que son solamente imágenes, son solamente manifestaciones simbólicas que encontramos en las diferentes culturas. Dice que son necesidades, son la expresión de las necesidades psicológicas de los seres humanos que forman parte de esa cultura. Por ejemplo, los símbolos que se refieren al dios hombre, o por ejemplo, los símbolos que se refieren en la tradición católica, pues también a la Virgen, o pues que los arquetipos son estructuras dinámicas inconscientes creaturales. A ver, todos repitan, los arquetipos son estructuras dinámicas inconscientes culturales, creaturales. Es decir, que están proyectadas en el plan salvífico de Dios. De modo pues que aquí tenemos la definición de lo que son las culturas que les llama objetivos. Son estructuras. Además, dientes, son cuatro características las que pueden a los arquetipos. Son estructuras dinámicas inconscientes creaturales que se manifiestan sobre todo en las culturas. En las culturas encontramos estas dinámicas, estructuras dinámicas inconscientes creaturales. A eso se refiere el tema. Bueno, esa es la definición que proporciona este autor, el padre, el fraile siervo de María, que se llama Lucio Pincus. Dímelo. Lucio Pincus. ¿Cómo podemos cambiar nuestros arquetipos? Profundizando en el conocimiento de lo que la cultura ha producido acerca de ese arquetipo. Entonces, pero cuando queremos asumir los arquetipos de Virgen María, Sí, lo que hacemos es profundizar en el conocimiento de la Virgen, sí, claro. Esa es la única forma en la que podemos aumentar nuestra conciencia psicológica de lo que significa el arquetipo de la Virgen María en nuestra cultura indonesiana, mexicana, española, inglesa, de cualquier parte del mundo. Solamente mediante el conocimiento teórico, discursivo, pero también hay otro conocimiento que tiene que ver con la práctica, con la experiencia. Entonces ahí también hay que incrementar el conocimiento de experiencia con las peregrinaciones, con el resto del rosario, con llevarle una velita a la Virgen, con hacer una manda, con ofrecerle algún sacrificio, una novena, son métodos con los cuales incrementamos nuestra conciencia personal individual de la presencia de un arquetipo en nuestra vida, en este caso de la Virgen María. Entonces, son estructuras para que la personalidad humana pueda recibir a nivel vital
aquello que hace que su inconsciente en el ámbito de la realidad religiosa pueda conducirlo al ser humano hasta Dios mismo. O sea que esa es la función de todos los arquetipos, llevarlos a la plenitud de la expresión de ese arquetipo, de esa conciencia. En este caso dice el cuarto que todos los arquetipos son niños de la mención. El objetivo final es llevarnos a Dios mismo, puesto que si profundizamos en la Virgen de Fátima, en la Virgen de Lourdes, en la Virgen de Guadalupe, pues encontraremos ese mensaje en cada una de esas apariciones. En Lourdes, pues se presenta y le dice a la niña, esta Bernardita, yo soy la Inmaculada Concepción. Dice Inmaculada Concepción, había sido reprimida 4 años antes por el Papa Pío IX. 4 años antes de que se apareciera la Virgen Bernardita, el Papa Pío proclamó el Papa de la Inmaculada Concepción. Y es lo que significa, pues, que aumentando nuestro conocimiento en los arquetipos femeninos, nuestra religión, vamos a llegar a Dios. Lo mismo acá en el Tepeyac. ¿Qué les dice la Virgen San Juan Diego? Yo soy la madre del verdaderísimo Dios. No estamos viendo cómo ese arquetipo, por llamarlo con esta terminología, de la imagen de la Virgen nos puede llevar hacia la plenitud del conocimiento de Dios, ya que ella se presenta como madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. De modo que aquí nos dice que esa realidad de las estructuras simbólicas creadas, creaturales, nos pueden llevar a la realidad profunda del Dios mismo. Sin embargo, la realidad nos impone otros aspectos, por ejemplo, el que podemos llamar el pecado, pasando por quienes poco a poco se han ido estratificando en la historia y que influyen en la cultura en que vivimos, hasta llegar a los que están más estrechamente ligados y que hacen necesaria una guía para decodificar el dinamismo y llevarlo a su significado salvífico originario. Por ello dice este autor que corresponde a la Iglesia a asumir lo que corresponde al fenómeno religioso, sobre todo al dato revelado, es decir, a la Sagrada Escritura, o los dogmas que también, como los papas mismos han declarado, el dogma de la Inmaculada Concepción, el dogma de la Asunción, en la fórmula del dogma se dice, los papas dicen, proclamamos, definimos y declaramos que es dogma de fe la Virgen Inmaculada, que en el momento de su introducción fue preservada. ¿De qué cosa fue preservada? De la mancha y el pecado original. La verdad que dice, lo proclamamos como una verdad revelada. O sea que coincide con la revelación de la Escritura. Por lo tanto, forma parte de la revelación, los dogmas, las cosas, las verdades que proclama el Papa. Y entonces el símbolo del Dios hombre no es una necesidad humana, sino que es la realidad del Dios hombre, que se refleja en una dinámica simbólica. Por ello también es posible darnos cuenta de que los misterios cristianos, por ejemplo, un misterio cristiano, ¿cuál es? ¿Alguien se acuerda del misterio cristiano?
Un misterio salvífico, por ejemplo. ¿A qué te refieres cuando dice misterio salvífico? La encarnación. A la encarnación. Ese es un misterio salvífico. ¿Qué otro misterio salvífico conocen ustedes? Yo dije la encarnación. Ya se te acabó la caída. La vida eterna, la resurrección, ¿qué otro misterio? La muerte en la cruz. La muerte de la cruz también es un misterio cristiano. ¿Cómo está recordando que decimos en el credo, no se hagan cosas? Van a repetir el credo, creo. En Dios Padre, Ahí está el misterio cristiano. Hemos quedado creador del cielo y el del siguiente. pero en Jesucristo sobre Historia. Y luego el que sigue. Y después de eso viene y nació los 6, ¿no? Creo en el Espíritu Santo, y luego nació de Santa María. la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos. No se acordaba la producción bien. Entonces, estas dos cristianos como fuente de estructuras que se llaman los paradigmas de las culturas, o bien los, ¿cómo se llaman estas? ¿Cómo dijimos que se definen? Las lo que estamos viendo, el mensaje más importante de Carl Gustav Jung es la definición de los arquetipos. Bueno, entonces dice aquí que tales manifestaciones las encontramos en la revelación como arquetipos de las funciones de los que creemos en esas realidades, en esas verdades de fe. Entonces aquí comenzamos este tema de la Virgen María. ¿De qué manera en la Virgen María encontramos la manifestación del arquetipo femenino? Dice que la realidad de la Virgen siempre ha sido un reclamo para las energías arquetípicas del inconsciente colectivo. Bueno, es que dice Carl Gustav Jung que así como Freud habló del yo, del eje, del superyo, del aparato psíquico en la persona, en el individuo, dice San Freud que también hay un yo, superyo y ello, plural. Entonces, por eso dice aquí este autor que los arquetipos han sido un reclamo para el inconsciente colectivo, que es un descubrimiento de Carl Gustav Jung, el inconsciente colectivo. Así como tenemos nosotros las personas un inconsciente individual, que está formado por el ello, por su superior. Así también en la cultura hay un inconsciente colectivo. Pero yo no entiendo, pues, que Micael, ello y el superior, yo le explico Y así como tenemos un aparato digestivo, así como tenemos un sistema médico, así como tenemos un sistema circulatorio, son tres partes: muscular, digestivo y circulatorio. En nuestro cuerpo físico, que podemos tocar, que podemos tocar. Así dice este autor que hay el aparato psíquico que no se palpa, que no se encuentra, sino que está en la mente. Y se va generando a lo largo del proceso de la vida que tiene el individuo. Y por eso llegamos a venerar a la Virgen, a Dios, porque tenemos esa historia y que nuestro yo consciente dice que la Virgen verdaderamente es Dios. Entonces, esa
capacidad de ver a la Virgen con unas cualidades que nos propone la historia, que nosotros mismos aceptamos, con eso estamos ejercitando nuestro consciente de ser creyentes en la Virgen, pero que después ese inconsciente va a implementarse con nuestro conocimiento que vamos de manera y nos va a ayudar a tener un inconsciente. Entonces, ese inconsciente, a veces algunas personas dicen que sueñan inconscientemente, apliquen, ¿no? Pero ahí está el funcionamiento del aparato psíquico de los seres humanos, que es como ese funcionamiento del aparato digestivo, del sistema muscular y del aparato aparato del sistema que tenemos, pero que son lo que ocurre en el nivel físico, dicen los autores, también ocurre en el nivel psíquico, o espiritual. Bueno, entonces vean que es una hipótesis de la que ellos están proponiendo estas maneras de comprender la cultura a nivel individual y a nivel cultural. Entonces dice que la realidad que va más allá de la historia, ¿de quién? Del arquetipo femenino. Esa realidad que va más allá de la historia es una realidad simbólica que se codifica en el misterio de la Virgen Santísima. Por ejemplo, veamos algunos valores, algunos aspectos de cómo se manifiesta la Virgen Santísima en ese aspecto de la conciencia religiosa. Pues ella es un icono del Dios vivo. Y en María encontramos también la figura de la Virgen Madre, que es otro icono, es otro arquetipo. También encontramos la Virgen Esposa, que es otro arquetipo de la Virgen Santísima. También encontramos la diosa Virgen. De modo pues que esos son los arquetipos que podemos identificar en la Virgen Santísima. Entonces hemos dicho que son 4 al menos los que propone aquí este autor. El icono del Dios vivo, la Virgen María manifiesta el misterio trinitario. ¿Por qué decimos que la Virgen se manifestó el misterio trinitario? Pues por lo que decimos en el Rosario. Madre de Dios, hija de Dios Padre y sagrario del Espíritu Santo. Es una manifestación trinitaria que forma parte del arquetipo de la Virgen desde el punto de vista de la Tierra. Pero luego habla también de otros arquetipos, como es el de la Virgen Madre. ¿Qué significa que sea virgen y que sea madre? ¿Les parece que sea una contradicción? ¿Por qué no es una contradicción? Pues porque la Virgen ocurrió eso, ¿no? La visitó el ángel y le dijo, vas a ser mamá del Hijo de Dios. Y la Virgen le dijo, pero ¿de qué manera sí? Para elevar siempre a Dios, que te dice el Virgen. Entonces dice el ángel, pues Dios te va a conceder las 2 cosas, ser madre y ser. Entonces aquí en esta fe católica encontramos la misma, esta estructura simbólica creatural que se llama arquetipo de la Virgen Madre, que tiene las cualidades del Dios Padre, que supera y tiene en sí misma las cualidades de Dios Padre. El otro arquetipo que propone ese autor es la Virgen Esposa. Entonces, primero dice que es la Virgen icono del Padre, y ahora dice que es la Virgen Madre
y luego afirma que es la Virgen esposa. Todos estos son paradigmas, son arquetipos de la cultura cristiana que hemos llegado a sostener estas imágenes que son estructuras inconscientes, creaturales, culturales, porque no es nada más algo que yo piense, no es algo nada más que yo esté venerando, sino que hay todo un pueblo, una gente, una historia. Mucha gente en la historia proclama que la Virgen es madre, mucha gente en la historia proclama que la Virgen es esposa, mucha gente proclama que la Virgen es el icono, o sea, la representación de Dios Padre. Entonces, por eso este autor dice que esas representaciones simbólicas, creaturales, se llaman paradigmas o bien arquetipos con los cuales en nuestra cultura humana, pues ya porque abarca todo, prácticamente todo el mundo, ya no nomás es la cultura mexicana, la cultura europea, sino ya la cultura de toda la Iglesia universal, que proclama a la Virgen Madre, que proclama a la Virgen Esposa, que proclama a la Virgen icono, es decir, imagen de Dios Padre. Y luego encontramos también que las diosas vírgenes tenían también su representatividad simbólica. Y en María encontramos que esta criatura que es ella fue liberada del condicionamiento del pecado original y que por ello también la veneramos como diosa virgen, como la Virgen Madre. Y luego hay otras representaciones del arquetipo de la Virgen en nuestra cultura católica. Es decir, que la virginidad de María se caracteriza por la cualidad de ser esposa. María es virgen y es esposa. Es pues una imagen simbólica ante la cual encontramos la doble condición de esposa y de virgen. Y es así como tenemos este arquetipo de la Virgen esposa. Y luego también habla de otro arquetipo, como es la madre. La Virgen Madre, pues también representa las imágenes simbólicas de la experiencia psíquica humana. Y que este arquetipo proviene de las culturas antiguas, en donde las diosas madre habían intuido la riqueza arquetípica de la fecundidad. Es decir, que también en la cultura cristiana tenemos el arquetipo de la Virgen Madre, pues porque corresponde a esas corrientes, a esas energías psicológicas de todo un grupo, de toda una cultura, de una religión, que nos permiten identificar a María como madre. Y luego también tenemos otro arquetipo en la Virgen cuando la representamos como la dolorosa. Es decir, que también en la imagen de la dolorosa encontramos la representación de las cualidades que orientan la devoción de muchos, porque en ella se han concentrado esas energías de la cultura cristiana que se refieren a la sublimación del dolor hasta el punto de transformarse en motivo de resurrección. Entonces, vean los arquetipos que nos propone este autor, que tienen que ver con estas imágenes de la Virgen que nosotros veneramos en toda nuestra cultura cristiana. Entonces, dice este autor que la experiencia religiosa nos ofrece la variante de la dolorosa,
que puede ser María al pie de la cruz, María Madre de Piedad, o la, ¿cómo le llamamos a esa imagen en la que encontramos a Jesucristo y a los lados están María Magdalena, María Madre de Dios y San Juan? ¿Cómo le llamamos a esa imagen? ¿Se acuerdan? En donde están los cuatro personajes: Jesucristo, Magdalena, María, Juan y Jesucristo. No se acuerdan de la crucifixión. Bueno, sí es crucifixión, pero tiene un nombre en griego, de una imagen de la Virgen en griego, que tenemos allí en la capillita de los 7 fundadores en Monte Escenario, y que tenemos aquí en nuestro comedorcito, en donde tenemos el café. Ahí en ese mueble que tenemos arriba está esa imagen. Está Cristo crucificado y a los lados están Magdalena, María Madre y San Juan. Entonces, esa representación también ha llegado a consolidar un arquetipo que está constituido por los personajes. María María Jesús, María Magdalena, San Juan Evangelista y Jesucristo. Claro. Bueno, entonces cada vez el nombre, ¿verdad? Como se llama esta imagen. Bueno, vamos a dejarle allí. ¿Qué las tenemos? 12:34. ¿Hasta ahorita tienen alguna pregunta? ¿Cómo se llama el padre? En griego es una representación de las imágenes que ven a la iglesia bizantina, los ortodoxos, que se llama déesis. Déesis. Pero es la representación de Cristo crucificado junto a la Virgen María, María Magdalena y Jesús, el apóstol San Pedro. Esa imagen la tienen ahí los padres en Monte Escenario, allá en Italia, en la capillita que, según la historia, construyeron los 7 primeros fundadores. Déesis. D-E-E-S-I-S. Es un término griego de la iglesia bizantina. Griego. A ver, amplíala porque no estamos hablando. Está en el cuarto de personajes. Ahí está. Ahí está. Voy a buscar. A ver, ¿qué quieres decir con la palabra déesis? O Monte Escenario. Que para que vean que es una imagen que se repite muchas veces en esta cultura cristiana de parte. ¿Se encontraron algo con ese término? Déesis. Sí. Ah, qué bueno, ¿qué es? A ver, ¿nos la puedes explicar? La definición no la hay. La imagen, ¿no? Bueno, aquí pone estas. A ver, Están ¿quiénes están? San Juan. Jesucristo, San Juan y la Virgen. Muy bien, esa es la déesis, el icono o el paradigma o el arquetipo de la Virgen Madre que acompaña a su hijo a los de la cruz. ¿Sí encontraste algo? que aparecen varias, pero Todas ellas tienen que estar Jesucristo, la Virgen, esa panza. Sí, es una tarea. ¿cuál? ¿Y qué está ahí? Cristo es el chico. Está el O tiene las figuras, las páginas. Sí. Dice el mosaico de la tesis de Santa Sofía. ¿En dónde está Santa Sofía? Bulgaria. ¿En dónde? Italia, ¿no? Ah, ahí, en Turquía. ¿En qué ciudad?
la capital de Turquía. Entonces lo presentaban como Istambul. Eso está. La capital de Turquía es Istambul, y allá en ese santuario la Santa Sofía. ¿Saben por qué se llama Sofía? No, ¿Conocen alguna mujer que se llama Sofía? Sí. Pero allí no se refiere a una mujer. No, es el templo de la sabiduría. ¿Por qué? Porque es el templo de la sabiduría divina. En griego se dice sabiduría de Sofía. Entonces esa es la catedral de Santa Sofía, porque allí habita la sabiduría. Encontraron la tesis de Montesinario como una corriente. Jason, ¿está bien? En el de la hora. Ahí está, ¿no? En la página de la ONU. Bueno, todo eso para decir pues que los arquetipos femeninos han trascendido la historia, han trascendido hasta nuestros días. Y entonces los que formamos parte de la cultura cristiana tenemos esta riqueza de arquetipos, que son estructuras inconscientes creaturales que orientan nuestra devoción hacia Dios mismo. Es la definición que vimos que dice aquí el padre Pincus. Entonces, un breve examen. Pero ahora de este tema. ¿Cómo se llama la estudió Carl Gustav Jung? Analítica, análisis. Análisis estructural. No, Analítica. psicología analítica. Sandra, ¿cómo se definen los arquetipos? Cuatro. Lo que Carl Gustav Jung denomina de también podemos llamarles digmas, porque digmas culturales que trasciende nuestra charla. Como que se presentó otra definición, ¿no? Pero arquetipo. A ver, vámonos hasta el inicio. ¿Cómo le hago aquí para...? Claro, sí. De las Bien. experiencias. Son modos de reaccionar diferentes ante una cultura, un condicionamiento cultural. Por ahí debe estar más. Un poquito más adelante. No, más adelante. Aquí están. Modos de reacción, producto de las experiencias positivas y negativas que la humanidad realiza a continuación con los eventos más importantes de su propia experiencia. Esa es también la definición de arquetipo, pero es más técnica la definición que nos dijo nuestra amiga. A ver, ¿se acuerdan cómo va la definición?
estructura, estructuras inconscientes dinámicas creativas. La definición que nos dejamos. Y aquí hemos visto otros ejemplos de la Virgen Madre, del icono de Dios Padre y de la Virgen Esposa, de la Dolores. Son los arquetipos que más pues prevalecen en la cultura cristiana. Esas cuatro imágenes de la Virgen dan cuenta de esta teoría que explica el padre Lucio Pincus acerca de la psicología analítica de este hombre sabio que fue Carl Gustav Jung. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Una película de la Virgen. Ay, sí, cuánto. Para mandar. Una película. Sí, Que había arquetipos de la Virgen. sí. ¿Te refieres a eso? Pero a ver las películas O sea, que quieren ver una película. de la Virgen. Claro que sí, pero. Bueno, entonces los Toda la situación para que podemos llevar ahí. Una conclusión. Otro arquetipo que hemos visto, la Virgen es el icono de Dios Padre, la Virgen es Virgen Madre, la Virgen es Virgen Esposa, y la Virgen es Virgen de Dios. Eso es como lo solamente. A ver, Jason, repítese por favor. Primero, la Virgen. La primera, el icono. El icono del extremo. Icono de Dios Padre. Luego, Virgen Esposa. Madre Virgen, Madre de los dos. ¿Sí? Pero lo que entonces lo que se le va a caer a ti cuando se que no se entienda. Bueno, es el arquetipo de la incuria. Y que no pone que guarde porque hace. Bueno, vamos a concluir ahí nuestra exposición. Mañana podríamos continuar con este tema pero el video que tiene con el padre Ángel Camarillo, el examen de bueno, ya todos tienen sus apuntes. También usted No se escucha. Juan Carlos también estuvo en Biblia, porque tú tampoco estás seguro que no van a aprobar el examen. Sí. Pues sí. El de la doctora, el de Barroso, cuando lo tenemos el niño. Pues tiene de aquí hasta el próximo año. Y en el curso van a empezar a posible. Esta semana. Terminando agosto, tienen que integrarse Sí. examen de la tercera día. El de las 50 preguntas. Sí, con eso. 50 preguntas. Y se lo van a mandar a ella, que sí, ya lo van a correo. Al correo electrónico. Por correo electrónico. 2030. Perdón. El correo electrónico. Si requiere a gente, como es. De 2030. El 30, porque el consciente colectivo como te
Luego la piscina hay que entregarla, si quieren graduarse el próximo año, tienen que entregarla también al término del curso antes. Saludos. Fray. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, Fray. Que si todavía tiene el correo de Centro Mariano Siervos de María, Sí, por Ah, favor, porque- envíemelo allí. parece que puse el otro. Sí, Cualquiera de son los dos, cualquiera de los dos. Ok. Que si mañana, ¿qué examen va a haber mañana? No, ninguno, mañana ninguno. El viernes. ¿Qué día es el viernes? 11. Ujú. Viernes de Biblia, claro. Gracias. El examen de Biblia con el padre Ángel Camarillo. Viernes 11 de agosto, examen de Biblia con el padre Ángel Camarillo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Antes de retirarnos, vamos a hacer una oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos mañana, Dios mediante. Sí, gracias. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Exacto.